Amén, hermanos, gloria a Dios, qué bendición, hermanos, estar nuevamente, amén, a través de una señal, amén, qué bendición, hermanos, poder bendecir, amén, por medio de la palabra, el alimento espiritual que es la palabra, amén, eso es muy importante, amén, hermanos. Entonces quiero que hablemos un poquito, hoy que es domingo, ¿verdad? Un tema doctrinal, más que doctrinal, perdón, un tema devocional. Amén, hermanos, creo que es muy importante. Bueno, el miércoles pasado estuvimos hablando un poquito, ¿verdad?, de la doctrina, lo que era la salvación, ¿verdad? Que no era por obras, amén, que no es por obras, pero sí es por obra, ¿verdad? Porque fue el Señor Jesucristo, amén, el que hizo la obra para que tú y yo seamos salvos por gracia. Amén, hermano. Entonces es muy importante para estos últimos tiempos, amén, más con todo lo que está pasando, lo que siempre hemos hablado, los escenarios, ¿verdad? Los 7 escenarios escatológicos a los cuales tenemos que ponerle atención, amén. Lo que está pasando, ¿verdad? No solo con el COVID, ¿verdad? Eh, para nadie es un secreto lo que vimos, ¿verdad? En México hubo un terremoto, en Estados Unidos hubo un terremoto, ¿verdad? O estas langostas, ¿verdad? Que en Brasil y en África creo que están saliendo, ¿verdad? Entonces son señales, ¿verdad? Señales del último tiempo, amén. Dios no fechó con fechas, pero sí con señales y con eventos. Tenemos que pedirle mucho discernimiento al Señor de lo que se está viendo. Amén. No sé si ustedes vieron la noticia, ¿verdad? Cómo este terremoto de México, ¿verdad? Se hizo un halo solar, ¿verdad? Y algunas fotos, algunos videos, hermanos, que parecía que se veía un arco iris. Y yo decía, qué tremendo, ¿verdad? Porque esa es la señal, ¿verdad? El Señor dijo, ¿verdad? El arco iris, el arco. Esta es la señal, ¿verdad? Del pacto, de la cual yo me voy a acordar siempre, el pacto entre mí y la tierra. Amén. Entonces es muy importante. Amén, hermanos. No es para asustarnos, al contrario. Dice la Biblia que cuando estas cosas comiencen a suceder, que levantaos y erguir nuestra cabeza. Amén. Porque nuestra redención está cerca. Amén. Pero hay un pasaje de la Biblia, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que no aprendemos del camino de las naciones, ¿verdad?, ni de las señales, ¿verdad?, del cielo tengáis temor, ¿verdad? Aunque aquellas naciones temen, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de temer, ¿verdad? Que teman las naciones, amén, por las señales del cielo, nosotros no. Esas señales para nosotros es que Cristo viene pronto, amén, Cristo viene pronto, amén, hermano. Entonces, pero es tremendo porque dice, no aprendáis del camino de las naciones, amén, y recordemos, amados hermanos, que es muy importante, amados hermanos, que estemos en el camino, en el camino. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, entonces es muy importante. Nadie llega al Padre si no es por Él. Por Él es el camino. Entonces es muy importante. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque después de 3 meses, ¿verdad?, de estar encerraditos en la casa o después de 3 meses de no reunirnos, ¿verdad?, de no congregarnos, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado. Y Dios ponía esto en mi corazón, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos, ¿verdad?, delante del Señor, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en lo secreto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo en lo secreto? ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos, ahorita, ¿verdad?, con nuestros dones, con nuestros talentos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos, ahorita que estamos encerraditos, ¿verdad?, y sin congregarnos, con lo que Dios nos dio? Amén. Es muy importante, amados hermanos, y debemos de ministrar, ¿verdad?, delante del Señor muchas cosas, ¿verdad? No bajar la guardia, por decirlo así, no bajar la guardia en las cosas espirituales. Al contrario, amados hermanos, dice la Biblia que tenemos que preguntar, ¿verdad? Dice, paraos en los caminos, ¿verdad? Paraos en los caminos, mirad y preguntad, ¿verdad?, por las sendas antiguas, ¿verdad?, cuál es el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Y andar por él. Y dice, para que hallemos descanso, ¿verdad?, para nuestras almas. Pero es tremendo, porque dice, paraos en los caminos, plural, varios caminos, ¿verdad? Mirad y preguntad, ¿verdad? Escudriñar, ¿verdad? Pero dice, por las sendas antiguas, dice, para que veamos cuál es el camino. Ok, entonces eso quiere decir, amados hermanos, que nosotros vamos a encontrar caminos, vamos a encontrar varios caminos, ¿verdad? Pero que solo hay uno, que es el verdadero, que es Cristo. Amén. Por eso dice, paraos en los caminos y preguntad cuál es el verdadero camino. Amén. Entonces es muy importante en este escenario personal, ¿verdad? Como les digo, tenemos varios caminos que escoger, ¿verdad? Para escoger.
¿verdad? Entonces, la idea, lo importante, amados hermanos, es escoger el buen camino, dice ese pasaje. Amén. Y andad por él, y andad por él. Y ahí donde está el descanso. No está el afán, no está el estrés, no está la preocupación, no está el miedo, no está el pánico, no está el terror. Amén. ¿Por qué? Porque estamos confiados en Dios. Amén. Que nuestra casa está segura, nuestra vida está segura, nuestra familia está segura. Pero tenemos que hacer una elección. A eso quiero llegar, amados hermanos. O sea, tenemos que llegar a una elección y escoger el buen camino. Amén. El buen camino es Cristo. Cristo es el buen camino. Amén. Entonces el Señor dijo, yo soy el camino. ¿Y qué es camino, amados hermanos? Siempre lo hemos hablado. Ahora es una franja pequeña, dice el diccionario. Aquí lo tengo anotado. Dice una franja pequeña para caminar de un lugar a otro. De un lugar a otro. Amén. Que me lleva a un destino. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces ese camino me lleva a la verdad. La verdad, amados hermanos, me lleva a ser libre. Y el ser libre, amén, dice el Señor, conoceré la verdad. Y la verdad os hará libres. Encontramos la vida eterna. Amén. Como vimos el miércoles pasado, amén, hermanos, la vida eterna, ¿verdad? Es la seguridad que tenemos de la salvación que es gratuita. Amén. Que para nosotros es gratis, pero el Señor pagó con precio de sangre. Amén. De su amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, vea qué importante, amados hermanos. Entonces, estamos hablando del camino. Amén. Entonces, el Señor pone en escenario varios caminos diferentes. Tenemos que escoger el camino. Amén. Entonces, paraos en los caminos, ¿verdad? Preguntad, amén. Preguntad, amén. Escudriñar y escoger el buen camino, que es Cristo. Amén. Porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero que su final es camino de muerte. Amén. Entonces, vea qué importante, amados hermanos. Tenemos que pedirle mucho discernimiento al Señor para no caer en el error de estos hombres que dice ahí, ¿verdad? Que ellos creían que iban en el camino correcto, creían que iban derecho, ¿verdad? Pero lamentablemente era camino de muerte. Amén. Que Dios nos guarde, que Dios nos cubra, que Dios nos cuide, amados hermanos, y que nos dé mucho discernimiento. Amén. Para saber que estamos en el camino correcto. Amén. Porque el Señor dijo, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, más altos son mis caminos y más altos son mis pensamientos que tus caminos y tus pensamientos. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor que aunque mi mente no sea la mente como la de Él, mis pensamientos no sean como Él, yo tengo que tener la mente de Cristo. Amén. Y yo tengo que decirle, Señor, yo sé que tus caminos no son mis caminos, pero enséñame a andar por ese camino. Enséñame a pararme y a decir, Señor, yo quiero andar por el camino que es Cristo. Amén. Es muy importante porque recordemos, amados hermanos, viene a mi mente aquel hombre, ¿verdad? Cuando Saulo de Tarso dice que él iba por el camino a Damasco, ¿verdad? Qué tremendo, iba por el camino a Damasco, ¿verdad? Dice que él iba y pedía cartas, ¿verdad? Al sumo sacerdote, ¿verdad? Pedía cartas para entrar a las sinagogas, ¿verdad? Y arrestar, por decir así, a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Y los traía presos, ¿verdad? A Jerusalén, ¿verdad? Pero dice que en un momento determinado, él, yendo por el camino, dice que lo rodeó un esplendor de luz, así dice él, una luz del cielo que lo rodeó, ¿verdad? Y que él cayó a tierra. ¿En qué iba montado? No sabemos, ¿verdad? Si iba un caballo, un burro, un asno, en qué iba, no sabemos. Pero dice que cayó a tierra y oyó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y recordemos que él perseguía a los cristianos. Amén. Pero la voz era Jesús, era el Señor que le decía, ¿por qué me persigues? A mí. Persigue a uno de esos, a mí me persigue. Amén. Entonces, ¿pero por qué les digo esto? Porque Saulo pensaba que él estaba en lo correcto. El celo que él tenía, ¿verdad? El celo que él tenía, él pensaba que estaba en el camino correcto. Amén. Entonces, vea la misericordia que tenemos que pedirle mucho al Señor. Amén. Saber en qué camino andamos y por qué camino vamos. Amén. Entonces, es muy, muy importante, hermanos. Recordemos otro camino, los de Maús, ¿verdad? Que dice que después de la muerte del Señor, ¿verdad? Dice que ellos iban todos tristes, ¿verdad? Dos de sus discípulos iban tristes, iban camino hacia una aldea llamada Emaús, ¿verdad? Y Emaús, recordemos que significa aguas tibias, lugar de tibieza. Se estaban enfriando, iban por un camino que no era el correcto, ellos se estaban enfriando. Amén. Entonces vea qué importante, amados hermanos, y eso es lo que quiero hablar hoy, del camino. Amén. De los que están, o los del junto al camino, ¿verdad? Que vemos varios pasajes en la Biblia donde dice que ellos no iban en el camino, estaban junto al camino. Amén. Pero es muy importante, amados hermanos, que tú y yo estemos en el camino correcto.
estemos en el camino correcto. Pues recordemos lo que dice Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado, ¿verdad? El hombre o el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, un mal consejo nos hace entrar en mal camino. Amén. ¿Qué estamos hablando? Los caminos, el camino. Un mal consejo te hace ir a un mal camino. Amén. Y ¿sabe qué es lo más tremendo, amados hermanos? Que ese mal camino te lo lleva a la persona a sentarse en silla de escarnecedores, en silla de burladores. Entonces, vea qué importante, amados, mantenernos en el camino correcto. Amén. Y no en consejo de malos. Entonces, en el consejo de muchos está la sabiduría. En el consejo de muchos está la sabiduría. Pero la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Amén. Entonces, aunque haya muchos consejos, la decisión la tomas tú. Amén. La decisión de donde tú quieres andar y donde tú quieres caminar, doctrinalmente hablando, ¿verdad? Porque lo hemos dicho, ¿verdad? Nadie se salva por doctrina, pero sí muchos se condenan por doctrina. Entonces tú decides por cuál camino ir. Amén. Entonces vea qué importante. Y ahorita viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Me trae a memoria, ¿verdad? Aquellas personas, amado hermano, que andaban en el camino, ¿verdad? Que era aquel hombre, ¿verdad? Que dice que venía de Jerusalén a Jericó. Venía del cielo hacia la tierra y él iba caminando, pero dice que iba descendiendo, iba bajando su nivel espiritual, ¿verdad? Pero no solo él iba en ese camino, dice que el sacerdote iba en ese camino, el levita estaba cerca de aquel lugar y el samaritano iba de camino. No dice que iba en el camino, pero iba de camino. Amén. Y el samaritano fue el que fue movido a misericordia. Entonces, vea qué importante, amados hermanos, el camino. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino. Y él, lo vimos la vez pasada en Naranjo, ¿verdad? Rápidamente lo recuerdo, ¿verdad? ¿Cuáles eran los caminos que habían dado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Si él dijo, yo soy el camino, había que ver, ¿verdad? Y vimos ese estudio, ¿verdad? ¿Cuáles eran los 7 caminos que el Señor tuvo, ¿verdad? Primero, del cielo al pesebre. Humildad. Del pesebre, amados hermanos, a la casa de sujeción, porque dice que él estuvo sujeto a José y a María, sujeción. Dice que después salió de la casa y dice que lo primero que hizo fue al Jordán para ser bautizado. Y recordemos que el Jordán es humillación. Amén. Después del Jordán fue al desierto. Amén. A la prueba. Amén. Pero dice que fue lleno del Espíritu Santo. Fue al desierto. Vino del desierto y ¿qué hizo, amados hermanos? Fue al templo. Abrió las escrituras. Amén. Y leyó aquel pasaje conocido de Isaías. Amén. El servicio, ¿verdad? El servicio dentro del templo. Eso nos habla cuando el Señor fue al templo. Después del templo, ¿a dónde fue? A la cruz. Amén. A morir. Amén. Dice el Señor, ¿verdad? Todo el que quiera seguirme, tome su cruz y muera cada día. Amén. Y el último camino del Señor fue de la cruz al trono, glorificación. Amén. Entonces, muy importante, amados hermanos, porque Él es el camino. Entonces tenemos que ver los caminos que Él pasó. Amén. Entonces, Juan el Bautista decía, ¿mi trabajo cuál es? Preparar el camino, enderezar las sendas. Ese es mi trabajo. Entonces, vea qué importante. Te digo toda esta introducción a hablar del camino para que veamos lo importante, amados hermanos, que es el camino, que es el caminar, que es el avanzar y no retroceder, no volver a ver atrás. Amén, sino avanzar en este caminar. Amén, ministraditos, lavaditos los pies, avanzando siempre en el camino. Amén, hermanos. Entonces es muy importante. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque hay personas que no andan en el camino. Y vamos a ver bajo la luz de la palabra personas que no andan en el camino, que están junto al camino. Entonces debemos estar en ese camino que es Cristo. Amén. Por ejemplo, la higuera, ¿verdad? Dice que estaba cerca del camino. Ni siquiera dice que estaba junto al camino. Estaba cerca del camino, ¿verdad? Dice que el Señor cuando fue, amados hermanos, a tomar fruto, ¿verdad? Dice que solo encontró hojas, no vio fruto, ¿verdad? Y la maldijo y se secó. Amén. Y dijo, nunca más haya fruto en ti, ¿verdad? Porque las hojas nos habla de religiosidad. Fue otra cosa que vimos en Naranjo, ¿verdad? Las hojas, amados hermanos, nos habla de religiosidad, ¿verdad? Personas, amados hermanos, que se visten bien, que hablan muy bonito, ¿verdad? Que hacen buenas obras, hacen buenas cosas, ¿verdad? Pero cuando el Señor llega realmente a recoger el fruto, ¿verdad? Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y cuando el Señor llegó a sacar fruto, dice que no encontró. Qué tremendo, amados hermanos, que el Señor llegue, ¿verdad? Hablemos del tribunal de Cristo, hablemos de que el Señor vaya a sacar fruto nosotros y que no encuentre fruto. Que Dios nos guarde, amados. Tenemos que dar frutos, primero frutos dignos de arrepentimiento, amén, pero frutos para Él en dones y en talentos, amén.
Entonces, si tú tienes un don, un talento, que el Señor cuando venga, haya en ti y haya buenos frutos, frutos dignos, amén, frutos buenos y no solo hojas, amén. Entonces, a alguien le está hablando el Señor. Amén, hermano. Entonces, pero qué tremendo, amados hermanos, porque dice que maldijo la higuera porque no encontró fruto, ¿verdad? El Señor dijo, todo árbol, ¿verdad? Dijo él, que no haga un fruto y le será cortado y será echado al fuego. Amén. Pero dice, pero cuando habla de la vid, dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, este será, mi padre lo cortará, mi padre lo quitará. Pero dice, al que sí da fruto, ¿verdad? Mi padre lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Amén. Para que dé más fruto. Amén. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Amados hermanos, que demos fruto. ¿Y cómo vamos al fruto? Mientras estemos en el camino. Junto al camino o cerca del camino no es el lugar correcto. No es el lugar correcto. Amén. Tenemos que estar en el camino. Amén. Entonces, cuando damos fruto, ¿verdad? Porque estamos conectados a la vid, dice que el Padre lo limpiará. Y después dice, ustedes han sido limpios por la palabra que yo les he hablado, la palabra. Entonces, ¿qué nos limpia, amados hermanos? ¿Qué limpia nuestro caminar? ¿Qué limpia nuestro camino? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces es muy importante, amado hermano, que demos fruto y mucho fruto. Amén, para cuando el Señor venga a buscarnos. Entonces, por ejemplo, una de las personas, ya para entrar en esto como introducción, ya para entrar en el tema, una de las personas que estaba junto al camino, amados hermanos, es aquella mujer, Tamar, ¿verdad? Tamar dice que estaba junto al camino, ¿verdad? Dice que ella se quitó sus vestidos, ¿verdad? De la viudez, porque había quedado viuda, ¿verdad? Recordemos. Y el suegro, ella le había pedido, ¿verdad? Así parafraseando, ella le había pedido al suegro, ¿verdad? Que por heredad le tocaba a un hermano, por decirlo así, para el cual ella diera fruto, ¿verdad? Un hijo, ¿verdad? Porque era indigno para una mujer de esos tiempos no dar fruto, ¿verdad? Entonces dice que ella se quitó los vestidos de la viudez, ¿verdad? Se puso un velo, ¿verdad? Y dice que se puso junto al camino de Timnat, así dice, se puso junto al camino de Timnat, ¿verdad? Porque no le habían dado ese hombre, ¿verdad? Esa pareja que ella esperaba, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué estaba haciendo ella ahí, hermanos? Estaba esperando al suegro, estaba esperando que Judá pasara, ¿verdad? Dice que Judá venía de trasquilar ovejas, ¿verdad? Qué tremendo, venía de trasquilar ovejas, pero dice que pasó, ¿verdad? Y él vio a una prostituta. Vio una prostituta, porque ella se vistió de prostituta, ¿verdad? Y entonces él se acercó a ella, se acercó a ella, ¿verdad? Y la conoció, ¿verdad? Tuvieron relaciones, ¿verdad? Y dice la Biblia, amados hermanos, que cuando él, ¿verdad? Antes de llegarse a ella, entonces ella le dijo, bueno, ¿qué me vas a pagar? Yo soy prostituta, ¿qué me vas a pagar? Y te voy a mandar un cabrito. Y no quiero algo más importante. Y pues, ¿qué te daré? Y bueno, dame el sello, ¿verdad? El anillo, dame el cordón, ¿verdad? Como decir la faja y la vara, el báculo. Amén. Y él se lo dio. Entonces, ¿qué nos habla esto, amados hermanos? ¿Por qué te digo todo esto? Porque vea qué tremendo, amados hermanos, que nosotros como hombre, y te hablo a ti, varón, nosotros como hombre tenemos que guardarnos mucho y cuidarnos mucho. Amén. Vea, este hombre, por acostarse con una prostituta, aunque no era prostituta, pero tipifica eso, ¿verdad? Acostarse con una prostituta, lo despojaron. A eso quiero llegar, a él lo despojaron. Nosotros como hombre tenemos que guardarnos y cuidarnos. Amén. El hombre que se acuesta con una ramera, que se acuesta con una prostituta, que adultera, amados hermanos, lo que el enemigo, porque es el enemigo, lo que le va a quitar es el anillo, ¿verdad? Es el cinto, es la faja y es el bordón. Y las tres cosas nos habla de autoridad, nos quitan la autoridad, nos bajan la autoridad. Amén. Entonces vea qué tremendo, amados hermanos, qué cuidado que tenemos que tener. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Porque tenemos que estar al contrario. A este hombre lo despojaron y eso es lo que el enemigo quiere, despojar a muchos, porque recordemos que la Pascua, cuando ellos fueron a comer la Pascua, ¿verdad? Cuando iban a salir de Egipto, amén, cuando iban a salir de Egipto, del mundo, a la tierra prometida, ¿verdad? Es lo que va a pasar con la iglesia, nos van a sacar de esta tierra a la patria celestial. Entonces el enemigo, ¿qué va a hacer? Quitarles el sello, quitarles el cinto y quitarles el bordón. Amén. Porque cuando ellos comieron la Pascua, dice que ellos lo tenían que hacer ceñidos los lomos, con calzado en los pies y con bordón en la mano, y apresuradamente. Entonces, esos eran los requisitos para salir, amén, de Egipto. ¿Qué necesitamos ahorita? El cinto, el sello, amén, de Dios,
El bordón lo ocupamos ahorita para salir de Egipto. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el enemigo, amados hermanos? Quitarnos esas cosas. Por eso fue que Tamar, amados hermanos, le quitó eso a Judá. Amén. Entonces, vea qué tremendo, amados hermanos, cómo tenemos nosotros como hombres que guardarnos en esa área, en el área sexual. Amén. Nuestro apóstol siempre ha dicho, el área sexual es algo que tenemos que trabajar todos los días, guardarnos todos los días y cuidarnos todos los días. Amén. Entonces, para terminar la historia, bueno, el punto era porque ella estaba junto al camino. Amén. Ella estaba junto al camino. Entonces, ¿pero qué hizo? Cuando ella se llegó a ella, la despojó. La despojó. Entonces, vea qué cuidado que tenemos que tener varones. Te hablo a ti, varón. Amén. Tengamos cuidado, amados hermanos, de que no nos despojen de la autoridad de Dios. Amén. Tú tienes anillo. Tú tienes bordón en tu mano, tú tienes faja, tú tienes cinto, tú tienes autoridad. Amén. Que nada ni nada te lo quite, porque el enemigo solo viene para matar, robar y destruir. Amén. Pero el Señor vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén, hermano. Entonces, Tamar era una que estaba junto al camino. Amén. Otro que estaba junto al camino, en una de las profecías, ¿verdad? Que el papá le dijo a las 12 tribus, ¿verdad? Jacob le dijo a las 12 tribus, dice que Dan, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y que hace caer hacia atrás al jinete. ¿Quién hace caer hacia atrás al jinete? La serpiente que está junto al camino. La serpiente que está junto al camino. Amén. Entonces vea qué importante, amados, de no volver a ver para atrás, de no caer para atrás. Eso es lo que quiere hacer la serpiente que está junto al camino, que muchos retrocedan de su caminar, de que muchos se vuelvan atrás, de que muchos, amados hermanos, vuelvan a ver atrás. Jesús dijo, el que toma el arado y vuelva a ver para atrás, no es digno de mí. No, al contrario, tomemos el arado, amados hermanos, así como Eliseo, arado con 12 bueyes y hacia adelante, hacia adelante. Amén, tenemos que ver hacia adelante. La mujer de Lot dice que ella volvió a ver para atrás. ¿Qué significa eso? Se puso a ver su pasado. Se puso a ver lo que había tenido en su juventud, se puso a ver las atrocidades tal vez de una niñez, un montón de cosas, amados hermanos. Y ya había salido de Sodoma y Gomorra, qué tremendo, porque la mujer de Lot ya había salido de Sodoma y Gomorra, pero de su corazón no había salido. Ella salió, pero Sodoma y Gomorra no salió de su corazón. Entonces ella, yo imagino que en un momento determinado volvió a ver para atrás, amén, y recordó un montón de cosas, a sus vecinos, su casa, sus propiedades, su trabajo, todo lo que ella tenía atrás. Amén. No, el Señor no quiere que volvamos a ver atrás. El Señor quiere que avancemos, que avancemos, que avancemos. Amén. Sea bonito, sea feo, el pasado es pasado, amados hermanos. El enemigo es el que está en el pasado. Por eso el Señor, cuando iban en el desierto, les cubría las espaldas, el pasado. Amén. Porque el Señor quiere que caminemos hacia adelante y que la serpiente junto al camino no haga que el jinete se caiga a su caballo. Amén. Entonces es muy importante, no retrocedamos. Dice la Biblia, el justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Entonces Dios no quiere que tú y yo retrocedamos, no, que avancemos, que avancemos. Entonces que la serpiente junto al camino no te haga retroceder, no te haga retroceder. Amén, hermanos, es muy, muy importante. Otro que estaba sentado como número 3, que estaba sentado, amados hermanos, junto al camino, era Elí. Recuerdan cuando Elí, dice la Biblia, que él estaba esperando las noticias. Él sabía que el arca se le iban a robar, ya se lo habían profetizado, y que sus 2 hijos iban a morir ese mismo día, Ofni y Finees. Amén. Entonces dice que él estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Es que qué tremendo, amados hermanos. Tenemos que estar en el camino, no podemos estar al lado. Entonces el error de Elí, el montón de errores que cometió, y lamentablemente ahí, amados hermanos, cuando él recibió la noticia, dice que se cayó de la silla y se desnucó, ¿verdad? Se desnucó. Eso me recordaba la muerte de Judas. Amén. Entonces vea qué tremendo. Pero cuando vemos la vida de Elí, Elí significa alto, elevado, orgulloso. Y es tremendo porque era sumo sacerdote de Israel. Él era sumo sacerdote de Israel. Pero dice la Biblia que en ese pasaje que él estaba recostado a la columna. Ni siquiera era columna. ¿Recuerdan cuando hablamos del tema de las columnas dentro de la iglesia? Cuando Pablo y Silas le dijeron a Pedro, ¿verdad?, que ellos eran columnas, tenían que ser columnas dentro de la iglesia. Elí no era columna dentro de la iglesia. Era sacerdote, sumo sacerdote, pero no era columna. Estaba a la par de la columna, pero no era columna. Dios quiere que tú seas columna en el lugar que Dios te puso. Si estás yendo a Naranjo, tú eres columna de Naranjo. A la iglesia que tú estés yendo, tienes que ser columna. No podemos ser espectadores, amados hermanos. No podemos llegar a calentar silla, como decimos. No. Tenemos que sacar, amados hermanos, lo que Dios tiene, lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Dad de gracia lo que gracia
hemos recibido. Amén. Entonces vea qué importante poner nuestras manos al servicio del Señor y ser columnas. Y sabe que lo bonito de las columnas, amados hermanos, que las columnas son inamovibles. Las columnas dentro de una iglesia, un templo físico o una casa, amados hermanos, son inamovibles. No se pueden quitar, no se pueden mover, porque si se quita una columna es peligroso que la casa se derrumbe. Entonces tú tienes que ser columna en el lugar donde te congregas. Tienes que ser columna y tienes que ser un soporte de tu pastor. Tienes que ser ayuda de tu pastor. Tienes que apoyar a la obra. Amén. Más que apoyar a la obra, poner al servicio, amén, del Señor lo que Dios te dio en tu mano. Amén. Tu vara, tu autoridad. Amén. Entonces, pero ese era el error de Elí. Amén. Así murió en error, pero toda la vida vivió con error. Recordemos el famoso pecado de Elí. ¿Cuál fue el pecado de Elí, amados hermanos? Que él chineaba mucho a sus hijos, porque sus hijos eran sacerdotes, omnifines, pero hay un pasaje en la Biblia que dice que eran hijos de Belial, como él como padre nunca los supo instruir, nunca los supo corregir, nunca los supo poner en el camino. Ese es el tema. Amén. Nunca les dijo, papitos, este es el camino. Van mal, porque cuando dice, es que he escuchado, ¿verdad? La gente habla y ustedes, ¿verdad? No los corrigió. Tenía que haber ahí, ¿verdad? Usado la barra de corrección y ponerlos en el camino. Tú como papito tenemos que poner a nuestros hijos en el camino correcto. Amén. Son flechas, recordemos, nuestros hijos son flechas para donde los dirijamos. Amén. Que sea para el camino correcto. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al joven, instruye al niño en el camino correcto. Amén, ¿verdad? Qué importante. Y Elí cometió ese error, ¿verdad? Dice que los hijos eran impíos, ¿verdad? Que sin conocimiento de Jehová. Lo mismo le pasó a Samuel. Dice que los hijos de Samuel, ¿verdad? No conocían del Señor. Que Dios nos guarde de eso, amados hermanos. Que Dios nos guarde de eso. Amén. Entonces Elí cometió el error que no tenía discernimiento tampoco. ¿Recuerdan cuando Ana? Dice que Ana, atribulada, ¿verdad? En su alma, ¿verdad? Con muchas penas, con muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Que estaba viviendo ella, atribulada en su espíritu, afanada en su alma, ¿verdad? Y con candado, ¿verdad? En su matriz, por lo cual no quedaba embarazada, hablando del espíritu, del alma y del cuerpo, ¿verdad? Dice la Biblia que él no pudo discernir, ¿verdad? Lo que ella estaba pasando, la tomó por ebria. Dijo, dirige tu vino, estás ebria, venís a la iglesia ebria. No, señor, dijo ella, con todo respeto, yo no soy tus hijos, yo no, ¿verdad? Yo estoy derramando mi alma delante del Señor, pero qué tremendo, porque él como sacerdote no pudo discernir. Es más, dice que cuando Samuel estaba pequeño y Elí era el sumo sacerdote, dice que la palabra escaseaba y no habían visiones. Entonces, vea qué tremendo, amado. ¿Por qué? ¿Por qué te digo todo esto, Elí? Amén, porque él estaba junto al camino, se permaneció siempre junto al camino. Entonces tenemos que estar en el camino, amén, hermanos, tenemos que estar en el camino para ordenar nuestra vida, para hacer columnas. Tenemos que estar en el camino, amados hermanos, para ser buenos sacerdotes, para ser buenos sumos sacerdotes, para ser buenos padres, para corregir a nuestros hijos, instruirlos en sabiduría, en conocimiento. Amén, como esas flechitas en el camino. Amén, hermano. Entonces Elí estaba junto al camino y vea el montón de errores que cometió sin palabra y sin visión. Amén, hermano. Entonces no seamos como Elí, no estemos junto al camino, al contrario, en el camino. Amén. Otro, amados hermanos, que estuvo junto al camino fue Saúl, ¿verdad? Dice que Saúl dice que estaba junto al camino y dice que David estaba en el desierto. David estaba en el desierto, ¿verdad? Y David ahí entendió que Saúl lo seguía para matarlo, ¿verdad? Pero es tremendo, amados hermanos, porque aunque Saúl se mantenía junto al camino, David estaba en el camino, ¿verdad? A tal punto que él dijo, que Dios me guarde, ¿verdad? De atentar, ¿verdad? Contra el ungido de Jehová. Y bien chanfleado que estaba Saúl, endemoniado, ¿verdad? Y él lo vio desde pequeño, ¿verdad? Cuando él tenía que ir a tocar el arpa, ¿verdad? Para que Saúl, ¿verdad? Se aliviara de los demonios que lo atormentaran. Él sabía que estaba endemoniado y aún así él nunca quiso atentar contra la vida de Saúl. Y él decía, que Dios me guarde, ¿verdad? Que Dios me guarde, guárdame el Señor de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Amén. Y él en un momento determinado le dijo a los hombres que él lo seguían, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, ¿verdad? Y pasará por inocente? Amén. A pesar de los errores de Saúl, a pesar de todo, amados hermanos, era el ungido de Jehová, y Saúl y David eso lo sabía. Amén. Pero Saúl se mantenía junto al camino. Entonces que Dios nos guarde, amados hermanos, de estar junto al camino. Amén, hermanos. Es muy
muy importante. Entonces, para ir entrando en tema ahora, en el desarrollo, por decirlo así, del tema, recordemos, amados hermanos, que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y encontró 4 terrenos diferentes. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Verdad? Eso es lo que quiero que lleguemos en esta hora. ¿Qué tipo de terreno eres tú? Porque el sembrador, ¿quién es el sembrador? El sembrador es Cristo. El sembrador es Cristo, ¿verdad? Y dice que él salió a sembrar. No tiró la semilla, dice que salió a sembrar, a poner la buena semilla. No fue que tiró a lo loco, no. Él puso la semilla. Amén, porque él es Cristo. Amén, pero dice que encontró 4 terrenos diferentes, ¿verdad? Uno de esos 4 terrenos, amados hermanos, dice que cayó en piedras, en pedregales. Bueno, aquí yo veo piedras, aquí tal vez no lo pueda ver, pero aquí donde yo estoy, aquí hay piedras. Amén, pedregales, ¿verdad? Dice que ellos oyeron la palabra con gozo, ¿verdad? Pero no tenían raíz. Esa semilla cayó con gozo y todo, pero no tenían raíz porque por las persecuciones, por las burlas, por muchas cosas, ¿verdad? Se alejaron y tropezaron, pero porque cayeron en pedregales. Otras dice que cayeron en espinos, ¿verdad? Como en espinas, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Entonces igual oyeron la palabra, ¿verdad? Pero la palabra se ahogó, ¿verdad? Por el afán, por las riquezas, ¿verdad? Que ahogan la palabra. Amén. Otro terreno dice que cayó en buena tierra, ¿verdad? Y esos tenemos que ser nosotros. Esos tenemos que ser nosotros. Amén. Que dice que no solo oyeron, sino que entendieron la palabra. Entendieron la palabra y dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Nosotros somos lo que damos fruto al 100 por uno. No vamos al 30, no vamos al 60, damos al 100 por uno. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, ahí vimos esos 3 terrenos, pero el 4º terreno, amados hermanos, dice que hubo palabra que cayó junto al camino. ¿De qué estamos hablando? De los de junto al camino. Nosotros no somos de los juntos, nosotros somos los del camino, porque en el camino está la buena tierra. Amén. En el camino que es Cristo cae la semilla, es buena tierra, la tierra muere. Dice, ¿verdad? Que la semilla tiene que caer a tierra y tiene que morir y dar fruto. Amén. Entonces tenemos que morir. Amén. Pablo decía, todos los días muero. Todos los días muero. ¿Pero qué quiere decir eso? Morir a nuestros deleites, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Para este tiempo, amados hermanos, que estamos viviendo, tenemos que morir a muchos sueños, a muchas metas, con tal de seguir a Cristo. Los discípulos, cuando siguieron a Cristo, eran empresarios. Pedro tenía su barca. Juan y su hermano, dice que ellos estaban en la barca, con la barca que era de su papá. Amén. Tenían jornaleros. Ellos estaban lavando y remendando sus redes. Leví tenía su trabajo. Todos estaban ocupados. Pero en un momento determinado dejaron todo por seguir a Cristo. Amén. Y entonces el Señor dijo, el que no dejare padre y madre, el que no dejare casas, el que no dejara propiedades, el que no dejara cosas por mí, no es digno de mí. El que toma el arado y vuelve a ver para atrás, no es digno de mí. Entonces cuando nos metemos al Señor, Pablo decía, el que se mete al ejército de Cristo, el que se mete militar, ¿verdad? Se olvida de las cosas del mundo, ¿verdad? Por aquel que lo llamó. Amén. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que morir y aprender a morir. Amén. Pero tenemos que decirle al Señor que a lo cual debemos de morir. Amén. No lo que diga el pastor, no lo que diga mi esposa, no lo que me digan los demás. No. ¿A qué debo morir yo? Amén. ¿A qué voy a morir yo? Como hablamos en un principio, bien ministradito, ¿verdad? Porque esos 3 meses sin iglesia, amados hermanos, tenemos, amados hermanos, que estar bien ministradito y sacar a luz a tal vez por tiempo no lo dije, pero a Judá, ¿verdad? Dice que cuando se acostó con Tamar, dice que al pecado se lo sacaron a luz, ¿verdad? Se lo sacaron a luz. Entonces nosotros, amados hermanos, saquemos a luz, ¿verdad? Lo que ahorita nos está estorbando, lo que ahorita nos está siendo de contaminación, lo que ahorita, amados hermanos, es un peso. Pablo dijo, despojados de todo peso y del pecado que fácilmente nos asedia, que fácilmente nos envuelve. Despojémonos de eso y corramos la carrera para estar en el camino. Amados, tenemos que despojarnos para correr en el caminar. Amén. Que no es una carrera de velocidades, es una carrera de resistencia. Tenemos, amados, que despojarnos, tenemos que quitarnos del peso y del pecado. Ese peso no es pecado, ese peso muchas veces transgresiones, muchas cosas que si no las quitamos se convierten en pecado y es un peso, amados hermanos, que tenemos que quitarnos, amén, y tomar el yugo de Cristo, porque dice, tomad mi yugo y mi carga, y que mi carga es ligera, es fácil, amén. Entonces no podemos, amados hermanos, perdón que insista tanto, no podemos caminar este camino, ¿verdad? Con tanto peso.
con tanto peso, no podemos. Amén. Si usted quiere subir a una montaña, amados hermanos, entre menos lleve la mochila, entre menos lleve el maletín es mejor. Amén. Entonces es igual en lo espiritual, ¿verdad? Si tú quieres subir al monte, si tú quieres subir a la montaña, si tú quieres subir al cielo, a la patria celestial, tienes que quitarte todo ese peso. Amén. Y ponerte ropa ligera, cositas ligeras. Amén. Espiritualmente hablando, para subir a la cumbre. Amén, hermano. Entonces, pero dice, volviendo al tema, dice que junto al camino cayó la semilla. Amén, cayó parte de esa semilla, el Señor la puso ahí, ¿verdad? Pero lamentablemente, por no estar ellos en el camino, estar junto al camino, ¿verdad? Dice que la oyeron, pero no la entendieron. Así dijo el Señor, ¿verdad? Lo oyeron, pero no la entendieron. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, amados hermanos? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que dice Jesús cuando interpretó esa parábola. Recordemos que a los discípulos, a las multitudes les hablaban parábolas, pero a los discípulos se las explicaba bien, con lujo de detalles. Y dice que el Señor le dijo, es que los que estaban junto al camino, ¿verdad? Son los que oyen la palabra, no la entienden, y vienen las aves y se llevan esa semilla, se llevan esa palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? Las aves, ¿verdad? Son espíritus inmundos. Son espíritus inmundos, son dardos del enemigo. Recordemos, el enemigo no te puede tocar, ¿verdad? Pero él manda dardos, él envía dardos, ¿verdad? Por eso nuestra mente tiene que estar liberada. Por eso nuestra mente tiene que estar bien ministrada. Amén. Tenemos que tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Amén. Para que no vengan esos dardos y hagan nido en nuestra cabeza. No vengan esas aves del cielo y hagan nido en nuestra cabeza. Amén. Como decía nuestro apóstol, ¿verdad? Nuestra mente es como el aeropuerto Juan Santamaría, ¿verdad? Aviones llegan y aviones despegan y aviones llegan, pero que no hagan nido. Que no hagan nido en tu cabeza. Que no lleguen las aves del cielo. Amén. Entonces es muy, muy importante. Por eso parte de la armadura, ¿verdad? Recuerda aquellos 6 elementos de la armadura, dice que tenían el yelmo de la salvación, o sea, que tú tengas la certeza de tu salvación, lo que hablamos el miércoles pasado, salvos por gracia, tenemos que tener la seguridad de la salvación, y cuando estamos seguros de nuestra salvación y estamos convencidos de que somos salvos, amados hermanos, estamos aplicando el yelmo, el casco de esa salvación. Entonces ahí no hay ataque al pasado, porque mi presente y mi futuro es Cristo. Tu presente y tu futuro es Cristo, no es tu pasado. No permitas que el enemigo traiga a memoria cosas del pasado, porque el Señor agarró esos pecados y los envió al fondo de la mar y nunca más se va a acordar de ellos. Cuando tú viniste a Cristo, amado hermano, tú naciste de nuevo, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que nadie te juzgue, que nadie te condene. Aquella mujer, el Señor dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno ha quedado. Yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno. Sé libre tu mente de pensamientos, sé libre tu mente, amados hermanos, de las drogas, sea libre tu mente de los vicios, sea libre tu mente del licor, sea libre tu mente del cigarro, sea libre tu mente de mujeres para los hombres, de hombres, de tantas cosas. Seamos libres. Amén. Que el Señor descontamine, que nuestra mente sea descontaminada de escenas, ¿verdad? Que tal vez vimos, amén, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Que tu mente sea libre. Tenemos que venir al Señor con la mente de Cristo para que no haya estorbos, no haya peso, no haya pecado. Poder caminar en ese camino. Amén. Poder caminar en ese camino libres. Amén. Porque digo esto porque tenemos que tener el casco, el yelmo de la salvación. Amén. El sacerdote del Antiguo Testamento no tenía casco, pero ¿qué tenía? Una platina aquí en la frente que decía santidad a Jehová. ¿Qué quiere el Señor? Santidad a Jehová. Santidad es no pecar, no. Santidad es que soy apartado, que Dios me apartó. Amén. Eso es santidad, hacer buenas obras, ya no para salvación. Las buenas obras se hacen, amados hermanos, porque yo estoy apartado, porque Dios me apartó y Él predestinó y preordenó para mí las obras por las cuales yo debía andar. Amén, hermano. Entonces, santidad a Jehová. ¿Qué quiere el Señor de ti, varón? Santidad a Jehová. Que te apartes para Él, que te guardes para Él. No es tiempo, amado hermano, no es tiempo en esos 3 meses que hemos estado. No es tiempo de estar jugando a la iglesia. No es tiempo, amados hermanos, de estar pensando de que si vuelvo o no vuelvo, que si valdrá la pena. No. Dice la Biblia que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Que no te enfríes, varón. Que no te enfríes, mujer. Amén. Adelante en el Señor. Guardémonos y cuidémonos para el Señor.
No dejes que aunque los pensamientos vengan, no dejen que aterricen en tu mente. Ponte el casco, ponte el yelmo de la salvación, que cuando vengan los dardos del enemigo, el escudo de la fe, el escudo de la fe, amén, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la espada que es la palabra de Dios, amén, para poder defendernos de los ataques del enemigo, amén, pero nuestra mente tiene que estar libre, amén, para que la palabra, ¿verdad?, que llegue a la mente, baje al corazón. Si yo tengo una mente clara, si yo no tengo muros mentales, si yo no tengo, amados hermanos, cercos mentales, la palabra va a caer, ¿verdad? Va a caer al corazón, ahí donde tiene que caer, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estando en el camino, esa buena tierra, ¿verdad?, la semilla cae y da fruto, y mucho fruto. Como la semilla mostaza, ¿verdad?, que cuando crece llega a ser de las hortalizas más grandes, a pesar de que era la más pequeña de todas. Entonces así es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos esa tierra, amados, que haga germinar muchas cosas, amén, y que ese árbol dé muchos frutos, amén. Y tú eres árbol. La Biblia compara a los hombres con árboles. Tenemos que ser árboles que demos buen fruto, y el que da fruto dice que el Padre lo limpiará, amén, cuando estamos conectados a la vid. Amén, hermano. Entonces vea qué importante. Entonces, pero es tremendo, hermano. Volviendo al tema de los de junto al camino, la semilla junto al camino, dice la Biblia que son las aves, ¿verdad?, que llegan a robar, ¿verdad? Y en otro pasaje dice, ¿verdad?, que esta semilla quien la arrebata, quien la quita es Satanás, el enemigo, que Dios lo reprenda. Amén, porque él viene solo a robar, matar y destruir. Robar en el cuerpo, amén, matar el alma y destruir el espíritu, ¿verdad? Entonces que Dios nos guarde, porque el Señor dice que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces vea, el enemigo muy astuto, ¿verdad? El Señor pone la palabra, el buen sembrador pone la palabra en un terreno, amén, que si estamos en el camino vamos a dar fruto, pero si nos salimos de ese camino, si nos desviamos de ese camino, si nuestro vehículo, amén, derrapa y se sale del camino, amado hermano, tenemos que decirle al Señor, Señor, que tu misericordia me haga entrar otra vez al camino, porque junto al camino que están las aves, los espíritus inmundos, amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amén. De hecho, las aves, ¿recuerdan cuando el panadero estaba el copero al que le restituyeron su puesto en tiempos de José, del faraón, ¿verdad? El sueño que este copero tuvo, ¿verdad?, que a los 3 días, los 3 sarmientos, a los 3 días, ¿verdad?, cuando hablamos del tercer día, le restituyeron su puesto, arrebatamiento, amén, otra vez, ¿verdad?, a la casa del Señor volveré. Entonces a él restituyeron su puesto, copero, amén, recibió y dio, pero uno que no recibió y dio fue el panadero. El panadero solo recibió y recibió y recibió. Por eso el Señor se soñó con 3 canastillas de pan en su cabezota. Porque la palabra nos habla, la palabra, el pan tipifica la palabra, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Y por eso le estaba hablando de esto. ¿Saben qué es lo tremendo? Que en su cabeza tenía las 3 canastillas, ¿verdad? Pero dice que en el canastillo más alto, dice que llegaban las aves y comían del canastillo sobre la cabeza de él. Y estas aves, amados hermanos, eran espíritus inmundos. Eran espíritus inmundos. Entonces vea el cuidado que tenemos que tener, amados hermanos. La palabra que recibimos, démosla. Por eso insistimos mucho, tienes que dar fruto. Por eso insistimos mucho hoy y siempre usted verá que insistimos. Nuestro apóstol Juan Castillo nos ha enseñado, demos frutos. Guardémonos, marquemos la diferencia. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser diferentes. Y abro paréntesis, ya hay vía libre del gobierno, el Ministerio de Salud, de reunir las iglesias, amén, con ciertas restricciones, ¿verdad? Creo que a las iglesias las metieron no en el baile, las metieron en el martillo, amén, pero bueno, el tema, amados hermanos, es que tenemos vía libre para reunirnos, pero tenemos que ser sabios, amados hermanos, y ahí sí tenemos que marcar la diferencia. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Nosotros como iglesia no podemos ser así, no podemos ir para donde va. Todas las iglesias se abren y se reúnen, nos vamos a reunir. No, hermanos, tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Amén, tenemos que esperar a ver qué va a pasar con todo esto, hermanos. Tenemos que esperar a que sea el Señor, amén, por medio de nuestro apóstol y por cada uno de nosotros los pastores de la misión, el Ministerio de Benecer aquí en Costa Rica, que Dios nos dé la dirección para reunirnos nuevamente. Amén, no podemos exponernos. Amén, yo le decía a los hermanos, qué bendición en la iglesia nosotros en Naranco, ¿verdad? Ahí tenemos desde bebés de 15 días que nació
Matías, el hijo de Megan y Cristian, enviamos bendición para ellos, ¿verdad? Desde un bebito de una semana o 15 días hasta ya personas, hermanos, de la tercera edad, ¿verdad? Entonces, y de ahí tenemos niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, gracias a Dios, ha sido una iglesia muy, muy fructífera, gracias a Dios. Tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, ¿verdad? Tenemos ya adultos, ¿verdad? De 25 años a 35 años, habemos ya personas de 40 años como nosotros, ¿verdad? Y de ahí para arriba. Entonces tenemos de todo, hermanos, desde bebés hasta la tercera tenemos de todo. Entonces, con más razón tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a los nuestros, cuidar a nuestros bebés, cuidar a nuestros ancianitos, ¿verdad? Y cuidarnos nosotros, amén. Entonces no podemos exponernos. Yo sé que y deseamos volver a reunirnos, amados, pero tenemos que ser sabios, amén. Que Dios nos guarde y nos cuide, amén, de que salga un caso así, porque imagínate, ¿verdad? Todas las dedos acusadores sobre la iglesia. Amén. Entonces, en eso sí tenemos que ser prudentes. Amén. Aunque tengamos permiso, vamos a esperar un tiempito más. Amén. Por el momento vamos a seguir así. Vamos a ver si ya el otro fin de semana hacemos la Santa Cena vía Zoom, ¿verdad? Que es importante poder, como la vez pasada, interactuar un poquito, hablar un poquito. Amén. Mientras todo esto se normaliza y ver cuándo nos podemos reunir nuevamente presencialmente en la iglesia. Ahí está la iglesia, el alquiler se está pagando, todo está bien. Entonces, vamos a esperar nada más. Amén. Cierro paréntesis. Amén. Entonces, ya para ir aterrizando el tema, estábamos hablando de junto al camino. Y es tremendo, amados hermanos, porque en Jericó, ¿verdad? En Jericó dice la Biblia que habían dos ciegos, ¿verdad? Que estaban en Jericó junto al camino. De lo que estamos hablando, junto al camino. Pero es tremendo porque en la misericordia de Dios, a pesar de que estaban junto al camino y que eran ciegos, que no tenían visión, dice que ellos escucharon a Jesús, escucharon la voz de Jesús, ¿verdad? Y clamaron, dice, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Y la gente los callaba, hermanos, qué tremendo, hermanos, cuando la gente, ¿verdad? La misma gente, nuestros mismos hermanos, nuestra misma familia, ¿verdad? A veces queremos clamar al Señor, ¿verdad? Pero ellos mismos nos estorban, nos lo impiden, amén, que Dios nos guarde, pero ellos gritaban aún más y gritaban más, Señor Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y dice que el Señor los oyó. Dice que el Señor estuvo en su misericordia, Él se volvió, ¿verdad? Y les dijo, ¿qué quieren que os haga? Amén. Y eso te dice el Señor hoy, ¿qué quieres que te haga? Amén, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? Pídeme lo que quieras, le dijeron a aquella mujer, hasta la mitad del reino se te hará. Salomón, pídeme lo que quieras. A Salomón. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría. Entonces el Señor viene en esta hora y te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Guárdate. Ponte en el camino, santifícate y yo te daré lo que me pidas. Amén, lo que anhela el corazón. Por eso nuestro corazoncito, nuestra mente tiene que estar limpia. Amén, porque los anhelos que están en tu corazón son los que Dios va a conceder. Amén, pero entonces el Señor les dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieren ustedes que yo les haga? ¿Verdad? Que sean abiertos nuestros ojos. Qué sabios, porque le estaban pidiendo visión. Amén, qué sabios que fueron como Salomón. Ellos pidieron visión, ¿verdad? Porque dice que sean abiertos nuestros ojos. El Señor le tocó los ojos, recibieron la vista. ¿Y qué hicieron? Lo siguieron. ¿Qué vas a hacer cuando tú recibas la vista? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor te diga qué quieres que te haga? Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Eso es lo más importante. Como otro que estaba junto al camino era aquel ciego, Bartimeo, ¿verdad? Dice que igual estaba saliendo de Jericó, ¿verdad? Dice que estaba junto al camino, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Dice que él estaba ahí mendigando, ¿verdad? Y dice que igual él, Señor Jesús, ¿verdad? Y llegaron los discípulos y lo reprendían, ¿verdad? A los discípulos, ¿verdad? La misma gente y los discípulos lo reprendían, le decían que se callara. Qué tremendo, amados hermanos, eso. Bueno, por tiempo, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Pero dice que él se quitó la capa. Ahí lo puedes buscar. Dice que él se quitó la capa, arrojando la capa. ¿Cuál capa? La capa de Jericó. ¿Cuál capa tenía él? ¿Cuál cobertura espiritual tenía él? Jericó, porque estaba mendigando, estaba ciego y mendigando. Amén. Entonces, ¿qué quieres que te haga? Entonces, él, vea qué tremendo, porque él dice que recobre la vista. Los otros querían ver, pero este mendigo, Bartimeo, dice que él dijo que recobre la vista, o sea que anteriormente él podía ver, anteriormente él tenía vista, pero la perdió. ¿Por qué? Por estar junto al camino. ¿Por qué? Por estar junto al camino a Jericó. Porque Jericó, ¿qué es, amados hermanos? Lugar de pecado. Amén. Aquel hombre que venía a Jerusalén, a Jericó.
de Jerusalén, del cielo, a la tierra, al mundo. Amén. Que Dios nos guarde, amados hermanos, de meternos al mundo. Amén. Entonces dice que él le dijeron, ¿qué quieres que te haga? Le dijo el Señor, ¿verdad? Ah, que recobre la vista. Antes yo veía, pero ahora perdí la visión. Amén. Eso nos pasa mucho. A muchas personas, amados hermanos, que han llegado a la iglesia, ¿verdad? Que hemos hablado con ellos, ¿verdad? En algún momento determinado perdieron la visión porque alguien nos ofendió, porque alguien nos hizo sentir mal, porque alguien nos defraudó, porque encontraron, amados hermanos, un falso ministro, ¿verdad? O un antiministro, o un anticristo, ¿verdad? Pero muchas veces un falso ministro, los falsos ministros están dentro de la iglesia encubiertamente. ¿Para qué? Para sacar a las personas, para dividir, ¿verdad? Son los Judas, amados hermanos, que están ahí dividiendo, amén, criticando todo lo que la obra se está haciendo, amén, pero dice que entonces él estaba dentro de la iglesia, tal vez apostató, se enfrió, ¿verdad? Tal vez iba por el camino de Maús, ¿verdad? Por eso estaba junto al camino, pero en la misericordia de Dios, ¿verdad? Él escuchó hablar de Jesús y cuando clamó a Jesús y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ay, Señor, yo antes veía, yo quiero ver. Entonces que el Señor te restaure la visión, que el Señor te dé visión para las cosas espirituales, pero también para las materiales. Amén. ¿Cuántas personas, amados hermanos, querían montar una empresa? ¿Cuántas personas querían independizarse? ¿Cuántas personas estaban aplicando para un trabajo? ¿Cuántas personas estaban estudiando? ¿Cuántas personas, amados hermanos, estaban soñando con una casa, con un carro, ¿verdad? Tener hijos, pero tal vez con esta cuarentena se desanimaron, se desinflaron, se atribularon, ¿verdad? No, al contrario, amados hermanos, el Señor viene pronto, ¿verdad? Lo hemos dicho, ¿verdad? Pero aunque el Señor venga pronto y venga hoy, amados hermanos, tenemos que vivir la vida como si el Señor viviera hoy, pero trabajar como el Señor viniera en 100 años, lo hemos hablado. Trabajemos como el Señor viniera en 100 años, sigue tus estudios, sigue tus metas, sigue tus sueños. Amén. Como hablamos ahora, tenemos que dejar esas metas, despojarnos de esas metas, pero entregárselas al Señor. Amén. Y que el Señor te diga, esto es lo que quiero para ti, este es el estudio que tienes que hacer, esta es tu casa que quiero para ti, este es tu carro, estas son tus cosas que quiero para ti. Amén. Pero esta cuarentena llegó a desanimar a muchos. Amén. Nosotros no podemos perder la visión, amados hermanos. No perdamos la visión, porque donde hay visión, Dios envía la provisión. Amén. Entonces, cuando estamos escasos de visión como Elí, Dios quita la provisión. Tenemos que tener la visión, tenemos que saber para dónde vamos. Amén. De dónde salimos y para dónde vamos. Somos peregrinos y extranjeros. Tenemos que saber de dónde salimos y para dónde vamos. Amén. Es muy importante. Amén. No perdamos la visión. Amado hermano, como te digo, si soñabas con una empresa, con un trabajo, si soñabas con tantas cosas, que el Señor te restaure esa visión. Restaura esa visión, amados hermanos, y trabaja como el Señor viniera en 100 años. No cometamos el error que hace años las iglesias cometían, ¿verdad? El Señor viene pronto, entonces no estudiaban, no trabajaban, no se preparaban, no tenían familia. No. Trabajemos como si el Señor viniera en 100 años, amados hermanos, pero esperémoslo como si viniera hoy. Amén. Entonces, que Dios te restaure esa visión, que Dios te recupere esa visión. Amén. Entonces, este hombre, Bartimeo, amados hermanos, dice la Biblia que él veía, pero él perdió la visión, perdió la vista. Su estado llegó a ser 7 veces peor, dice la Biblia. Ahora, cuando una persona se aparta, su estado llega a ser 7 veces peor, ¿verdad? Porque dice que el espíritu inmundo, ¿verdad? Dice que va, ¿verdad? Son espíritus cíclicos y dice que trae 7 espíritus más. Amén. Entonces, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, amados hermanos. No perdamos la visión, no caigamos en ese estado, amados hermanos, de que el espíritu, ¿verdad? Que sacamos, ¿verdad? Vuelva con 7 peores. No. Tenemos que guardar, tenemos que cuidarnos, amén, tenemos que restaurar y recuperar nuestra vista, nuestra visión. Entonces dice que la Biblia que Dios le restauró a Bartimeo la visión, amén, hermano. Entonces Dios te bendiga, amén. Solo para concluir, amados hermanos, recordemos cómo iniciamos, ¿verdad? Tenemos que estar en el camino, no junto al camino, amén. Y si estamos en el camino, amados hermanos, quitémonos el peso, quitémonos, amados hermanos, el cansancio, quitémonos, amados hermanos, el peso y el pecado, amén. No nos cansemos en el camino. Hay un pasaje en la Biblia, en el pasaje de la Samaritana, Juan 4 creo que es, que dice que el Señor llegó a Jesús y estaba cansado del camino, ¿verdad? Y se ha tergiversado ese pasaje, ¿verdad? Hasta un cántico hay que dice, cansado del camino. Perdón, amados hermanos, pero eso no es de Dios. No nos cansemos del camino. Amén. Ahí decía que Jesús llegó cansado del camino porque estaba reflejando su humanidad. Porque obviamente Él se cansaba, Él tenía hambre.
sentía hambre, sentía sueño. Se atribuló, llegó un momento de angustia donde él de su frente caían grandes gotas de sudor, de gotas, ¿verdad? Del estrés o la situación que él estaba viviendo, porque él dijo, mi alma está afligida. Amén. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, en su humanidad. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús llegó cansado del camino, estaba tipificando su humanidad, pero no era que él estaba cansado. No. Dice que las multitudes en sus caminos se cansan, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios no tenemos que cansarnos en el camino, tenemos que ir y enchuflarnos, ¿verdad? Todas las noches, todos los días, subir al monte, recargar baterías, así como recargas tu celular, así esa batería se recarga, así tenemos que conectarnos con el Señor y que Él recargue. El Señor bajaba y hacía milagros, ¿pero por qué? Porque pasaba toda la noche orando, toda la noche pasaba orando. Moisés subía al monte. Abraham subía al monte, sube al monte. El monte nos habla de oración, nos habla de adoración. El muchacho y yo subiremos y adoraremos. Amén. El monte, amados hermanos, nos habla de intimidad con Dios, de oración. Moisés subía 40 días y 40 noches, subía al monte. Amén. Subamos al monte. Entonces, las multitudes dice que andan por esos caminos y se cansan, pero nosotros no. O no dice la Biblia que los que esperamos en Dios, los que esperamos en Jehová, o los que esperamos a Jehová en un arrebatamiento, amén, a los que esperamos al Señor, dice, tendremos nuevas fuerzas. No nos vamos a cansar en el camino si estamos en el Señor, si estamos en la voluntad. No nos vamos a cansar. ¿Qué es eso de estar cansados, de estar agotados, de estar agobiados? No. Quitémonos, amén, quitémonos esa cobertura o ese espíritu de cansancio. No. Dice que los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán, les van a salir alas como de águila. ¿Te recuerdas cuando hablamos del tema de alas de águila? Nos van a salir alas como las del águila, pero para que nos salgan alas como las de águila tenemos que caminar y no nos vamos a cansar. Correremos y no nos fatigaremos. Amén. Así dice Isaías 40. Los que esperan al Jehová caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Dice, les saldrán alas como las del águila. Pero ¿cómo? Amados hermanos, los que esperan a Jehová. Amén. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Entonces, ¿qué es eso? Despojémonos del cansancio, despojémonos de la pereza, despojémonos de todo eso. No. Si el enemigo nos quiso encerrar, amados hermanos, cerrar las iglesias, es porque en cada casa hay una iglesia. No te canses, no te atribules, no te afanes. No. El Señor tiene el control y el cuidado de todo. Reinventémonos como Jesucito, ¿verdad? Jesús se reinventó, el hermano de la iglesia se reinventó, ¿verdad? Y ahora puso su negocio y ahí está lo que aprendió a hacer comidas y ser chef. Así tenemos que ser nosotros, amados hermanos. Pongo este ejemplo, tenemos que reinventarnos. Amén. Entonces, el ejemplo que pusimos la vez pasada, aquel hombre vendedor, ¿verdad?, de zapatos que lo mandaron a una aldea, ¿verdad?, y que llegó y llamó al jefe, aquí no puedo vender zapatos. ¿Por qué? Nadie usa zapatos aquí, todos andan descalzos. Ok, ven. Mandó la semana siguiente a otro, ¿verdad?, y lo llamó y le dijo, jefe, necesito que me mande más zapatos. Necesito que me mande más porque aquí nadie tiene zapatos, nadie usa zapatos. Se reinventó. Amén. Aprovechó, vio la crisis como una oportunidad. Y recordemos que la crisis levanta el arca. El diluvio levanta el arca. La crisis levanta la iglesia. Amén. Entonces, camina, no te fatigues. Corre, no te canses. Amén. Y que te salgan alas como la águila. Entonces, empezamos caminando, corriendo y levantamos el vuelo. ¿Por qué? Porque hay nuevas fuerzas de parte de Dios. Amén. Entonces, mantente en el camino. En el camino están las fuerzas. En el camino están las fuerzas. Amén, hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde. En ese camino no nos quedemos atrás. No nos quedemos atrás. Y ya con esto termino. Amén. Dice la Biblia que los de Amalek, ¿verdad? El Señor dijo, recuérdate, ¿verdad? Cuando los de Amalek, ¿verdad?, la tribu aquella, Amalek, ¿verdad?, te salió el encuentro del camino, ¿verdad?, desbarató, dice, la retaguardia, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿A quiénes atacó Amalek, hermanos? En ese camino, cuando ellos iban saliendo, ¿verdad?, de Egipto
hacia el desierto, ¿verdad? En ese desierto los atacó. ¿A quiénes atacó, hermanos? A los que iban atrás en el camino, a los que iban cansados, a los débiles. Los débiles son los que se quedan atrás en el camino. Los débiles, los que iban detrás de ellos, ¿verdad? Los que iban cansados e iban trabajados. Amén. Entonces, vea qué tremendo, amados hermanos. Amalek Amalek es el enemigo, es el diablo. En este caminar, el enemigo no va a atacar a los que van adelante, porque el Señor dice que nos puso por cabeza y no por cola. Amén. Nos puso arriba y no abajo. Amén. Entonces, no te debilites, no te canses, no te quedes atrás en este camino. El enemigo ataca a los de atrás. Amalek ataca a los de atrás, a los de la retaguardia. Amén, hermano. Entonces, camina en el buen camino. Pídele al Señor, ¿verdad? Como empezamos, ¿verdad? Preguntaos, ¿verdad? Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Amén. Y preguntar cuál es el buen camino. Yo te pregunto, ¿cuál es el buen camino? Cristo es el buen camino. El camino, la verdad y la vida. ¿Quieres llegar a la vida eterna? ¿Quieres estar seguro de tu salvación? ¿Quieres, hermanos, tener la plena seguridad de tu salvación? Ponte en el camino. Ponte en el camino. El camino es Cristo. Amén. Pídele libertad al Señor. Pídele revelación al Señor y vas a encontrar el buen camino. Amén. Pregunta por las sendas antiguas. Amén. Y vas a encontrar el buen camino. Caminad por él, anda por él y vas a encontrar descanso para tu alma. Amén, hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por este domingo de familia, Señor, donde tú, Señor, nos has enseñado, Señor, que tenemos que andar por el buen camino, que tenemos que preguntar por ese camino y andar por él, Señor. Tú eres ese camino. Enséñame a no estar junto al camino, Señor, sino buscar la vida eterna, Señor, en ese camino, Señor, el correcto, el verdadero, que es tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recordemos, tenemos permiso para reunirnos, pero vamos a ser sabios. Vamos a esperar un tiempo más y ahí te vamos a estar avisando. Próximo sábado, próximo fin de semana, ¿verdad? No recuerdo ahorita la fecha, pero sí es primer sábado, primer sábado y domingo, primer fin de semana del mes, y siempre celebramos la Santa Cena. Entonces el próximo sábado lo vamos a hacer por vía Zoom, igual para los que no puedan conectarse el sábado vía Zoom, el domingo vamos a estar enviando el video para que puedas celebrar con tu familia la cena del Señor. Amén. Reúne los elementos, reúne a tu familia, amén, y celebremos la cena del Señor. Amén, hermano. Dios te bendiga.